Saludos a todas y todos. Quiero comenzar esta presentación haciendo una... ¿Pueden verla? ¿Sí? Perfecto. Haciendo en primer lugar un análisis de carácter teórico que me parece fundamental cuando hablamos de género. Ya no podemos hablar de género única y exclusivamente binario. Cuando hablamos de género ya no podemos hablar solo y exclusivamente desde una dimensión, sino también hablar desde la dimensión de las intersecciones, de las interseccionalidades. Entonces, este entramado que ahora tiene el género, en este momento, tiene una seria disputa en el nivel de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Es decir, ya no existe única y exclusivamente un género binario, un sexo binario entre hombres y mujeres, y de igual manera en la concepción de género ya no existe única y exclusivamente esta dimensión de lo femenino y lo masculino. Esto está en disputa y en ese sentido creo que es fundamental que podamos hacer esta entrada cuando hablamos del tema de género. Entonces, el tema de género ya no es única y exclusivamente binario hombre-mujer, sexo o género masculino femenino, y tampoco ya no es unidimensional, sino que intenta este abordaje desde las intersecciones y la interseccionalidad, las múltiples características de la discriminación. Y en este sentido quiero entonces plantear que estas múltiples características de la discriminación, todas, están basadas justamente en lo que se denomina la concepción y el mundo patriarcal, y que de alguna manera el patriarcado, como una expresión cultural, ideológica, social, política y también económica, tiene como un punto neurálgico la exclusión de las mujeres y la exclusión de lo femenino dentro de esta dimensión de poder. Es decir, hay una carencia del poder formal frente a estas dimensiones mujer y femenino. Y creo que es fundamental para poder hacer un abordaje de género, géneros, interseccionalidades, mirar que históricamente este tema tiene una dimensión que parte de alguna manera en la división sexual del trabajo, y que esa división sexual del trabajo en el transcurso del desarrollo de la humanidad, de las relaciones entre los seres humanos, ha generado una separación entre el ámbito público y el ámbito privado. Y cuando hablamos del ámbito privado, hablamos fundamentalmente de lo que tiene que ver con el mundo de la familia, con el mundo más de la comunidad. Pero además de eso vemos que hay un factor también neurálgico en este espacio, y es cómo el trabajo de reproducción humana, no solamente de reproducción biológica, sino de reproducción del día a día, de reproducción social de los seres humanos y de la humanidad, ese trabajo que se ha denominado el trabajo de cuidado, es un trabajo fundamental, es un trabajo central y es un trabajo que está justamente en manos de este sector de la población llamado mujer, y también tiene una característica en términos de el quehacer de ese trabajo, que es una característica feminizada. Y en ese sentido, este trabajo se vuelve crucial y es parte de todo este entramado de discriminación patriarcal, y que tiene como correlato el tema de la entrada en el nivel histórico. Si vemos cómo la fuerza de trabajo femenina irrumpe en el trabajo industrial, irrumpe en el trabajo público, irrumpe también como mano de obra barata,
como mano de obra precarizada y que de alguna manera esa entrada histórica de la fuerza de trabajo femenina va marcando un nivel de subordinación que estamos hablando de siglos del desarrollo histórico de la humanidad, pero que aún se mantiene y se mantiene con mucha fuerza. Pero quiero que veamos entonces cómo esto da cuenta del mundo del trabajo y también que podamos hacer una mayor especificación de cómo cuenta en el mundo del trabajo, particularmente en los sectores de gobiernos regionales, locales, municipales. Entonces, vemos que estas dimensiones de la discriminación de género y que se van entrelazando con estas otras discriminaciones de acuerdo a lo que hemos planteado, la interseccionalidad, parten entonces de una segregación laboral vertical y horizontal. Y cuando decimos segregación laboral significa que las mujeres están concentradas y esa concentración no es azarosa, ¿no? No es porque las mujeres quieren, no es porque ese es el gusto o eso es lo que podemos hacer las mujeres, sino que hay estructuras políticas, económicas, sociales que están forzando a que las mujeres sean parte de esa fuerza laboral segregada, tanto en el nivel horizontal. Y cuando hablamos del nivel horizontal, estamos hablando de las ocupaciones, estamos hablando de las profesiones y estamos hablando que esas profesiones son las que fundamentalmente se desplazan de ese trabajo de cuidado, que es el trabajo histórico de las mujeres, hacia del espacio privado, hacia el mundo de lo público. Es decir, que las mujeres que en la casa cocinan, limpian, arreglan, cosen, planchan, cuidan, educan, ¿sí? Esto mismo que hacen al interior del hogar y que lo hacen también, traspasan a su trabajo profesional, traspasan como una labor ocupacional al mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo, entonces, la mayor concentración de fuerza de trabajo femenina se encuentra en esas ocupaciones que son extensiones de ese trabajo de cuidado, como por ejemplo el trabajo de enfermería, el trabajo de limpieza, el trabajo de cocina, el trabajo de cuidado, el trabajo textil, de costura y así sucesivamente. Entonces vemos que esa segregación horizontal determina que haya concentración de mano de obra femenina en estos sectores. Pero además de eso, esa concentración de mano de obra femenina en esos sectores también se da en términos de una concentración de mano de obra femenina en los niveles más bajos de la pirámide laboral. Es decir, concentrados del medio hacia abajo en particularmente ocupaciones, profesiones y niveles de responsabilidad que están de los mandos medios hacia abajo. Es decir, en la pirámide laboral ocupan fundamentalmente los espacios sin poder de decisión y sin poder de gestión, ¿no? Aún a pesar de que parte en los procesos de trabajo, una buena parte de esas ocupaciones en donde las mujeres mayoritariamente nos desempeñamos son quienes sostienen realmente el mundo del trabajo. Entonces, esto se da, ustedes ven que a nivel de las profesiones y de las ocupaciones en los gobiernos locales y regionales, vemos el tema de una mayor concentración de mujeres en el ámbito administrativo, de la administración pública local, en el ámbito administrativo, en el tema fundamentalmente de la secretaría, por ejemplo, ¿no? En niveles secretariales, en niveles de asistencia social, en niveles de cuidado. Y a nivel de las empresas
públicas de carácter regional y local y los servicios públicos de carácter regional y local, fundamentalmente en aquellos que están más relacionados con la educación, con niveles de la salud asistencial, con el tema del trabajo social, la asistencia social y el cuidado, y a nivel de los sistemas de saneamiento ambiental, fundamentalmente en el plano de la limpieza, ¿no? La limpieza de las ciudades, particularmente en donde se hace todavía limpieza manual, el mantenimiento de la limpieza manual de los parques, por ejemplo, es algo que en donde hay una mayor concentración de mujeres. Y como el paradigma patriarcal ha planteado que este trabajo es un trabajo que de alguna manera tiene un menor valor social porque está asociado con un nivel de profesionalización menor. Por lo tanto, entonces esto tiene una repercusión en la valoración económica de ese trabajo y por lo tanto en la remuneración. Y vemos que en donde hay segregación vertical de género, incluso en trabajos de igual y de similar nivel, no existe remuneraciones iguales. Más aún cuando hay una segregación horizontal, es decir, las profesiones, por ejemplo, en términos de sectores, el sector salud, si tenemos una escala salarial a nivel del sector público, el sector salud, el sector educación, tienen niveles salariales menores. Entonces, desde esta dimensión interseccional, también la brecha salarial de género puede ser traspasada o puede ser también llevada por una brecha salarial de género, una brecha salarial por ocupación, que tiene también intrínseca una brecha de género, y una brecha salarial incluso por el nivel territorial en donde un trabajador o trabajadora de los gobiernos locales se desarrolla. Cuando hay unos gobiernos locales más grandes, con mayor infraestructura, con mayor ingreso presupuestario, es uno el nivel salarial y otro el nivel salarial en los territorios más pequeños. Entonces, digamos que la brecha salarial es una brecha que tiene diferentes componentes, pero que la fundamental y de pronto tiene mayor incidencia es esta brecha salarial de género, que además es una brecha sectorial y una brecha ocupacional. Pero también vemos que en el mundo del trabajo se da el tema de esta penalización que existe de la progresión en el mundo del trabajo causada por la maternidad y causada también por las responsabilidades familiares mayoritariamente en manos de las mujeres en relación al cuidado de los hijos, adultos mayores y personas que necesitan cuidado al interior del ámbito familiar. Entonces, la maternidad tiene una penalidad, aún a pesar de que pueda haber condiciones de permisos laborales maternales, pero en muchos países las mujeres tienen un quiebre en el periodo de su progresión laboral por justamente el tema de la maternidad y el tema del cuidado, ¿no? Y también uno de los elementos que vemos con mucha fuerza en estas dimensiones de discriminación es el tema de violencia y acoso. Y la violencia y acoso en el mundo del trabajo creo que ahora está mucho más visible. Creo que el trabajo que se ha desarrollado al respecto ha podido realmente ponerle en el debate esta situación. Entonces, estas 4 dimensiones generales de discriminación
que están basadas en el género como una primera dimensión, pero que tienen estas intersecciones también que agravan estas discriminaciones, están en ese sentido. Segregación laboral, concentración entonces de mujeres en ciertas ocupaciones, ciertas profesiones y en ciertos ámbitos y sectores. Remuneración, ni siquiera una remuneración igual para el mismo tipo de trabajo, peor aún para un trabajo de igual valor, y penalidad por la maternidad y responsabilidades del cuidado, y además violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ya. Vale, Verónica, vamos cerrando, por favor. Interesantísimo, gracias. Ya, bueno, entonces voy a ir rapidísimo frente a lo que les quería plantear, y en este sentido quiero decirles que es fundamental que en el tema de derechos podamos ver esta diferenciación entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Uno de los temas que nos presenta, por ejemplo, la huelga de Glasgow que nos presentó el video, es justamente cómo los derechos colectivos y la importancia de contar con esos derechos colectivos, el derecho de la organización sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, son fundamentales para hacer efectivos esos derechos individuales. Y los derechos individuales en el plano de la dimensión de género tienen también un sustento en la normativa internacional del trabajo. Y con esto voy a terminar. ¿Cuáles son esos derechos colectivos que dentro de la normativa internacional del trabajo nos sustentan la posibilidad de ejercerlos, ¿no? El convenio 87, el convenio 98, como ya Carlos lo mencionó, el convenio 151 y el convenio 154, que también Carlos lo mencionó y mencionó que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha generado jurisprudencia en términos de decir que los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos locales y regionales aplica el convenio 98, no los convenios que tienen que ver con trabajadores y trabajadoras en la administración pública central del Estado. Y ustedes ven ahí el número o el índice de ratificaciones que en el mundo se han dado sobre esos convenios. El convenio 98 es uno de los que más se ha ratificado, mientras que el 151 y el 154 tienen apenas 30% o 26% de ratificaciones. Entonces vemos que en realidad hay un sesgo, hay un nudo crítico aquí y es fundamental generar. Y con esto termino. Decirles que entonces es fundamental este engranaje de derechos colectivos para poder hacer realidad y defender los derechos individuales en el mundo del trabajo y aquellos que tienen que ver con esta dimensión de género, como el convenio 100 de igualdad de remuneración, es decir, igual salario para trabajo de igual valor entre hombres y mujeres, el convenio 111 sobre la no discriminación, el 156 sobre las responsabilidades familiares, el 183 sobre protección a la maternidad y el nuevo convenio sobre violencia y acoso, el convenio 190. Muchísimas gracias, Daria.